Hoy te cuento por qué considero que un fondo de inversión es casi un milagro. Vamos a ver qué es un fondo de inversión y por qué para mí es el producto financiero más seguro del mercado. Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 301 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Aparte de este podcast, tienes la newsletter de Quiero ser rico, en donde todas las semanas comparto un consejo más sobre finanzas personales, un consejo que no va en el podcast. Habitualmente es algo que está muy relacionado con el podcast de la semana, pero a veces son temas muy diferentes. Si quieres apuntarte, no perderte ninguno de mis consejos y mejorar tus finanzas personales, apúntate en quieroserrico.com/lista. Repito, quieroserrico.com/lista. Pues dicho todo esto, empezamos. En el podcast número 5, sí, ya hace un montón de tiempo. En el podcast número 5 te conté en detalle qué era un fondo de inversión. Básicamente te lo explicaba de una forma, vamos a decir, técnica, y porque para mí en aquel momento era una forma fácil y una forma sencilla de invertir. Ha pasado ya mucho tiempo y realmente pienso que no te he contado bien las bondades de un fondo de inversión, así que hoy vamos a ello. Pero antes déjame que te defina, que te dé una explicación de un fondo de inversión, de qué es un fondo de inversión un poco diferente. Un fondo de inversión se trata de que muchas personas confían su dinero en otra persona. En algunos casos, esta persona es un desconocido, un gestor, aunque generalmente puede ser también un banco o cualquier institución financiera, y le prestan el dinero con la única esperanza de recuperar el dinero invertido y una plusvalía. Antes de seguirte hablando de los fondos de inversión, muchas personas piensan que los bancos son su amigo y que el trabajo del banco es hacerle ganar dinero a sus clientes. No, el banco es un negocio. Ofrece unos servicios por los que espera cobrar por ellos. Los bancos tienen dos formas de cobrar dinero de sus clientes. La primera es cobrar directamente, mediante tarifas y comisiones. Esto fue muy evidente durante los años 2012 a 2021. Ahora en 2022, cuando estoy grabando esto, supongo que todo eso irá bastante a menos. Pero era muy frecuente que estas tarifas y estas comisiones en los bancos durante todo este periodo fueran cada vez siendo más importantes o más caras, o había más comisiones, por ejemplo, por hacer una transferencia, por ejemplo, por solicitar un certificado de tu cuenta. Bien, pues esta es la primera forma que tienen los bancos de cobrar de sus clientes, directamente, con tarifas y comisiones. Y la segunda es indirectamente, con comisiones ocultas, o vendiendo determinados productos un poco más caros que estos productos cuestan en la competencia. El típico ejemplo son seguros. El seguro de casa igual en la competencia vale 150 y ellos te lo venden por 200. Bien, pues esta es la segunda forma que ganan dinero los bancos. Los bancos, repito, no son tus amigos, sino que quieren ganar dinero contigo, no hacerte ganar dinero a ti. En resumen, los bancos ofrecen un servicio, pero un servicio destinado al ahorro, no a la inversión. Después te cuento un poco más cuáles son las diferencias entre ahorro e inversión. Repito, el fondo de inversión es un producto en el que mucha gente le deja dinero a otra persona, a alguien que lo invierta como le dé la gana, con la única condición, más o menos, simplificando un poco, con la única condición de que lo puedas recuperar cuando lo necesites. Y no solo vas a recuperar tu capital inicial, sino que vas a ganar una buena plusvalía. Al menos, si todo va bien, vas a recuperar tu dinero inicial y una buena plusvalía. Si todo va regular, pues esperas recuperar tu inversión inicial. Y si todo va mal, esperas perder una parte de tu dinero inicial, solo una parte, no todo. En definitiva, tú confías que tu dinero se va a utilizar supuestamente para lo que te han dicho y que te lo van a devolver cuando lo pidas y que nadie te va a robar, que nadie te va a engañar por el camino. Y esto con cualquier fondo de inversión del mercado y también con la mayoría de los ETFs, con los planes de pensiones y con los PIAs y con productos similares, pasa esto. Existen fraudes en los fondos de inversión. Si están regulados y se supone que todos lo están, y al menos que te den, como se dice, gato por liebre, o que te digan que es un fondo de inversión cuando realmente no es un fondo de inversión, es algo diferente, es algo parecido, pero no puede tener esta definición, los fraudes son muy poco frecuentes, muy poco frecuentes. Los hay, sí, por supuesto que los hay. Un ejemplo, en cierta medida, es el del caso Madoff, del que todos oímos hablar pues, al principio de la crisis de 2008. No recuerdo ahora mismo las fechas, pero bueno, 2010 más o menos.
Aunque en este caso hay que decir que realmente era otro tipo de producto de inversión, que no era exactamente un fondo de inversión, y que la estafa, la parte que realmente se estafó, se hizo a través de una sociedad que no estaba supervisada. Bueno, estaba supervisada en aquel momento, pero estaba supervisada desde hacía muy pocos meses. Es decir, que se tardó muy poco en descubrir todo el pastel. Y no hay estafas en los fondos de inversión o no hay fraudes debido básicamente a los controles y los mecanismos de supervisión que existen. Luego te cuento más sobre todo esto. Pero a modo de resumen funcionan de una forma similar a un accidente de avión o un accidente nuclear. Cuando ocurre uno, se revisan todos los protocolos, todos los sistemas de seguridad y se hacen los cambios que sean necesarios para que algo parecido no vuelva a ocurrir. Con cada nuevo accidente de avión, o mejor dicho, con cada estafa, el sistema se vuelve mucho más seguro. Si hablamos de inversiones, si hablamos de seguridad, hay dos definiciones diferentes para referirnos a una inversión segura. ¿Qué es una inversión segura? En primer lugar, podemos entender como que una inversión es segura aquella en la que nadie te va a robar. Nadie se va a quedar con tu dinero. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que no sea del mundo financiero. Si compras algo, pues no sé, una casa, un reloj, un coche, una camiseta, es que vas a recibir lo que realmente has comprado, con la calidad, con las condiciones y con todos los requisitos técnicos o pactos o lo que sea, vas a recibir lo que realmente has comprado. Vamos, que no te están engañando con el producto, o incluso que ese producto que estás comprando realmente existe. Bien, nos entendemos. Pues en inversiones básicamente significa que has invertido el dinero en el producto que tú quieres, teniendo en cuenta los riesgos y los peligros de ese tipo de inversión. Es decir, estás invirtiendo realmente tu dinero. Eso es una inversión segura. Otra definición de seguridad es la posibilidad de no perder ni un céntimo del dinero que has puesto. En el ejemplo anterior, compras, pues no sé, una camiseta, un reloj, lo que sea, es que tras comprar ese producto, tras comprar ese bien, seguridad en este caso es poder venderlo al mismo precio al que lo has comprado. Al mismo precio o a un precio superior. Y es cierto que existen fondos de inversión que hacen esto, que básicamente nunca pierden dinero. Pero realmente, para mí, eso no es invertir, eso es ahorrar. Es algo parecido, pero no es lo mismo. Las diferencias entre ahorro e inversión pueden ser muchísimas y pueden tener muchísimos matices, pero desde mi punto de vista hay una característica, hay una clave que hace que tenga una etiqueta o que tenga la etiqueta contraria. Para mí la diferencia entre ahorro e inversión es que en una situación normal del mercado o incluso en una situación extraordinaria vas a poder recuperar todo el dinero invertido. Para mí eso es ahorro y si hay la posibilidad de perder aunque solo sea un céntimo, entonces es una inversión. Por situación normal, ¿a qué me refiero? Pues a que no ocurran sucesos extremadamente graves, como puede ser, no sé, una guerra, una quiebra del Estado, una quiebra de una entidad financiera y que al final el Estado no responda como debería hacerlo. Por ejemplo, entre 2010 y 2022 hubo varios bancos que quebraron. Existe algo que se llama el Fondo de Garantía de Depósitos que asegura que en caso de quiebra los primeros 100.000 euros que tengas depositados en el banco los vas a recuperar. El resto de dinero no hay esa garantía. Y por ejemplo, en Chipre en 2013, los clientes con más de 100.000 euros en una cuenta o en depósito perdieron más del 30% del capital. No es que lo perdieran, sino que se convirtió en acciones de las entidades financieras, o por lo menos ese era el plan, después no sé en qué quedó la cosa. Bueno, esto es una situación extraordinaria del mercado. En una situación normal, el ahorro es que no vas a perder nunca tu dinero. Por supuesto, aquí no estamos teniendo en cuenta la inflación y estas cosas. En situaciones extraordinarias, pues bueno, ya dependerá. En cambio, pues eso, en una inversión, tu propiedad o tus bienes pueden subir o pueden bajar de precio. Teniendo en cuenta esto, entendemos como seguridad de las inversiones el invertir en lo que se supone que estamos invirtiendo con las garantías de que nuestro dinero se va a utilizar para los fines que hemos previsto y un poco acorde a los riesgos que estamos asumiendo y que los riesgos son conocidos por nosotros. Y para esto, el regulador del mercado se encarga de crear unas reglas, unos sistemas de seguridad que garantizan que la inversión va a ser segura desde este punto de vista. Existe lo que podemos llamar una policía de las inversiones, que son organismos públicos con sus funcionarios que controlan y supervisan que todo se haga según unas normas que previamente están establecidas. Unas normas que garantizan que todas las inversiones son seguras desde este punto de vista. ¿Cómo lo hacen? Pues tienen un montón de mecanismos. Así de pronto
son como 2 o incluso 3 grandes grupos de control o 3 grandes mecanismos de control. En primer lugar está todo lo que está relacionado con las investigaciones y con los controles que pueda realizar el propio regulador. En segundo lugar están auditorías realizadas por empresas independientes de acuerdo a esas normas del regulador, Y también en cierta medida las empresas auditoras ponen en juego la credibilidad. Si algo falla, pues su imagen va a quedar muy perjudicada. Ahora mismo me acuerdo de que conocí a un chico que iba a empezar a trabajar en una gran consultora a nivel bastante importante. Todos los años seleccionaban a las personas que tenían el mejor expediente. Él no lo tenía, pero en ese año tenía un poco la oportunidad de entrar en una de estas grandes marcas, básicamente porque era la empresa, la auditora, que había auditado a Enron, una empresa que, al final era un fraude o estaban engañando con sus números. Sus compañeros, los que tenían mejores calificaciones, no querían para nada entrar en una empresa que estuviera en cierta medida vinculada a este tipo de estafa. Al final, las auditorías o las empresas auditoras o las grandes consultoras ponen en juego su imagen. Bien, primer punto, las investigaciones y los controles del propio regulador. En segundo lugar, las empresas auditoras. Y en tercer lugar, pues determinados mecanismos internos de control, controles del banco custodio si es que existen y otros sistemas pues de otros inversores que puedan investigar, temas de transparencia y todas estas cosas. Al final, 3 grandes mecanismos. En España, el regulador es la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en Estados Unidos es la SEC. ¿Cuáles son los mecanismos que tiene el regulador? Bien, vamos a enumerarlos un poco. En primer lugar, podemos simplificar que un fondo de inversión en cierta medida es una empresa. Esta empresa o la gestora del fondo, al final, pues está claro, tienen unos gastos. Por ejemplo, las nóminas de sus empleados, el alquiler de unas oficinas, los suministros para las oficinas, los gastos de auditores, asesores externos, pues tienen unos gastos. La gestora del fondo, por otro lado, también tiene en sus manos el dinero de sus clientes o de sus partícipes. Pues estas dos cuentas bancarias no se pueden mezclar nunca. El dinero de los partícipes, el de los clientes, no forma parte del dinero de la gestora y no se puede utilizar para otro fin que no sean las propias inversiones. Los costes de gestión es el único dinero que sale de la cuenta de los partícipes a la cuenta de la gestora. Bien, este es el primer mecanismo. El segundo es lo que podemos llamar el folleto o el mandato del fondo. En cierta medida es un contrato entre el inversor y el gestor. Supongo que hay explicaciones un poco más técnicas, pero realmente el mandato, el folleto, es como si fuese un contrato. Y en el folleto se especifica cómo se va a invertir el dinero. Si el folleto dice acciones y bonos de España, pues el fondo solo puede invertir en acciones y bonos de España. Y se dice que invierte un máximo de un 30% en acciones, solo puede invertir un máximo en un 30 o no sé si he dicho un 30 o un 70% en acciones. Y se dice que invierte en no sé qué, pues eso, ya lo has pillado. Pues esto lo controla el fondo, esto también lo vigila el supervisor y también en determinados casos si hay una entidad que custodia las acciones o los fondos, si es un fondo de fondos, pues el banco custodio o la entidad custodia también comprueba que se cumple este mandato. Más reglas, pues algunos fondos de inversión destinados sobre todo al gran público, no a grandes instituciones financieras, pues tienen reglas sobre diversificación. Por ejemplo, una regla que se suele mencionar bastante es que el fondo no puede invertir en más de un 5% de su patrimonio en una sola compañía, en una sola acción. Esto es como una especie de sistema de seguridad para no concentrar demasiado riesgo en una sola compañía. Pero en algunos casos esto puede ser un problema para el fondo. Como sabes, las acciones de una compañía suben y bajan constantemente de precio. Y el fondo puede ser que encuentre una compañía que cree que lo está haciendo muy bien o que lo puede hacer muy bien a futuro y decide apostar en cierta medida todo a esa compañía, lo máximo que le permite la regulación, es decir, un 5%. Y si tiene razón, al fondo, lo único que le va a quedar es vender. Conforme las acciones, conforme la compañía no pare de subir y subir, pues el fondo lo único que puede hacer es ir vendiendo para no superar nunca este 5% que tiene de máximo. Otro mecanismo es una garantía que da el regulador, el que se llama el Fondo de Garantía de las Inversiones. La Comisión Nacional del Mercado de Valores tiene una misión, y su misión es proteger los intereses de todos los inversores. Y esto no solo es que lo garantice de palabra, sino que tiene ciertas responsabilidades. El Fondo de Garantía de Inversiones garantiza que al menos 100.000 euros por cada cuenta y por cada inversor están asegurados. Quien responde al final es el regulador. El regulador, pues
Su trabajo es asegurarse que nunca se tenga que recurrir a esta garantía. Y si al final se tiene que hacer, pues es porque el regulador ha fallado en su labor de policía del mercado. Que sí, que la Comisión Nacional del Mercado de Valores no es la responsable de las malas prácticas que pueda hacer un fondo, pero sí es la responsable de supervisar de que estas normas se cumplan. Entonces, ¿para qué sirve este fondo de garantía de inversiones? Bueno, pues básicamente te lo he explicado un poco con el tema de la seguridad de las inversiones. Si pierdes el dinero porque has invertido mal o porque las inversiones salen mal, pues no es un tema de seguridad, sino es un tema de riesgo. Bien, pues todo lo relacionado con riesgo de la propia inversión, el fondo de garantías no cubre, no protege. Para todo lo demás, para todo lo relacionado con que una inversión no sea segura, es decir, que te han robado, pues para eso está el fondo de garantía. En resumen, porque yo considero que un fondo de inversión es un producto muy seguro. Pues los fondos de inversión son un producto con muchísimos ingredientes para que todo pueda salir mal. Pero luego de muchos años y muchas décadas y algún que otro escándalo, son uno de los productos más controlados y más seguros del mercado. Si quieres un producto para tener tus ahorros, los fondos de inversión pues no son para ti. Pero si lo que quieres es invertir, si confías en el mercado a largo plazo o en las habilidades de un gestor, no vas a encontrar ningún producto equiparable a un fondo de inversión. Bueno, los fondos de inversión y sus hermanos los ETFs, que al final son también la base en la que se construyen por encima otros productos financieros y seguros, como planes de pensiones, como PRIAs, como seguros individuales de ahorro, como planes de previsión asegurados y muchos otros productos financieros. Y una cosa más, para terminar, déjame que te hable de otros productos de inversión un poco diferentes. Todos esos productos, llamémosle de inversión, que se escapan del control del regulador. Hace unos años yo era una persona un poco más agresiva y consideraba que invertir una pequeña cantidad en otras plataformas, en otras inversiones un poco más alternativas podía ser una buena idea. Por pequeña cantidad me refiero a menos de un 5% de tu dinero. Al final, el tiempo me ha demostrado que no era tan buena idea. Yo personalmente pues he perdido algo de dinero por el camino. Y mucho tiempo. En muchos casos el camino de estas entidades pasa por, primero, de una legalidad, de ser un poco alegales, a poco estar reguladas. Pero por el medio siempre hay alguna manzana podrida. Creo que ya me entiendes. El estar regulado tampoco implica que una inversión sea segura. Desde la crisis de 2008 en el mercado pues, se abrió un poco más y han aparecido nuevas regulaciones un poco más sencillas. Algunas entidades tienen una licencia, llamémosle más sencilla, por ejemplo, como entidad de pagos, pero tienen otros productos, otros servicios que se escapan un poco o bastante de estos límites. Por ejemplo, aplicaciones que se utilizan para ahorrar, en las que tienes como una cuenta en la que vas acumulando dinero y que incluso puedes invertir en diferentes productos. También algunos, llamémosle neobrokers, que invierten en acciones fraccionarias, ETFs o otros productos derivados que son ellos quienes los han creado. Y los gestionan ellos y los custodian ellos. Vamos, que todo se queda en casa. También gran parte o casi todo el mercado cripto, especialmente lo que ha surgido en los últimos años. Y en general muchísimas inversiones tipo crowdfunding, crowdlending, crowdinvesting, en donde las garantías y los seguros que se supone que existen a la hora de la verdad son lentos o no responden como deberían. Yo no te voy a decir dónde tienes o no tienes que invertir. Solo que recuerdes que están los productos regulados, como los fondos de inversión, los ETFs, los PIAs, los planes de pensiones y productos similares, y luego está el salvaje oeste. Y esto es todo por hoy. ¿Cuáles son mis fondos de inversión favoritos? Pues en Indexa Capital tienes sencillez, buenas comisiones y la rentabilidad del mercado. ¿Qué más se puede pedir? Vamos. Y recuerda que aparte de este podcast semanal, tengo una newsletter en la que todas las semanas comparto más contenido del que publico en este podcast. Así que si no quieres perdértelo, recuerda suscribirte en quieroserrico.com/lista. Y para cualquier cosa que necesites, no dudes en ponerte en contacto conmigo en mi correo electrónico que es hola@quieroserrico.com. Dicho todo esto, te deseo un maravilloso día.